Muy bien, entonces, chicos, empezamos la clase. Bienvenidos. Vamos a ver en esta clase lo que son los componentes electrónicos básicos. Vamos a ver exactamente los elementos básicos que se utilizan en la electrónica y cómo funcionan y cómo se categorizan. Recordemos que tenemos una cantidad de elementos, bastantes elementos, igual de cada elemento que se clasifica tenemos diferentes modelos. Un ejemplo podríamos decir los LEDs. Todos conocemos los LEDs, que son foquitos pequeños electrónicos. Entonces, estos foquitos electrónicos, a pesar de que son LEDs, tienen una diferencia, tienen algunas características, ¿no? Tenemos LEDs de alto brillo, tenemos LEDs de colores, también LEDs de ultravioletas. Entonces se dividen también por tamaños, por espesor y diferentes, ¿no? Entonces, cada elemento tiene su clasificación. Más o menos en esta página electrónica que les voy a dejar el enlace para que ingresen, está explicado sumamente detallado estas características con las cuales se clasifican. Entonces, nos hemos metido con ayuda de esta página que es CITES Google, lo que es de electrónica básica, componentes electrónicos, en donde les voy a dejar el enlace para que puedan ingresar. Y aquí nos está explicando claramente cómo se clasifican los elementos básicos. Vamos a hacer un poco una explicación acerca de esta página para que no se pierdan y tenerlos listos, ¿no? La clasificación de los componentes electrónicos. Vamos a una de las clasificaciones de según su funcionamiento. Se pueden clasificar en pasivos y activos, ¿sí? ¿Qué significa pasivos? Como la palabra lo dice, de que no realizan una acción oportuna o depende de ella, ¿no? No realiza, aquí podemos ver, no realiza ganancia, limita el paso de corriente, protege uno de los componentes activos como resistencias, condensadores e inductores. Estos elementos pasivos lo único que hacen es mantener la corriente, que pase la corriente, y absolutamente ellos no generan ni provocan una acción. Como la palabra mismo lo dice, no producen acción, se mantienen pasivamente en el circuito. Luego tenemos los activos. Estos, ¿qué son? Como la palabra lo dice, activos, son capaces de excitar o manipular la corriente, modificarla, trabajar la corriente. ¿Cómo lo manipula? Amplificar o controlar un circuito con diodos, transistores o circuitos integrados. Entonces, aquí ya estos elementos empiezan a hacer algo en el circuito, ¿no? Empiezan a funcionar con la electricidad o la corriente. Ellos ya empiezan a manejar esta corriente para controlar o para hacer la función dada del circuito. Entonces ya se mantienen activos. Otra clasificación en el punto 2 es según su estructura física. Sí, se difieren en discretos e integrados. Los discretos son aquellos que están encapsulados uno a uno, como en el caso de los resistores, condensadores, diodos. Nosotros podemos ver los elementos electrónicos en las placas electrónicas y podemos darnos cuenta de que son como unas capsulitas, como pastillas, ¿no? Algunos parecen como frijolitos, otros que parecen así como pastillitas. Eso significa el encapsulado. ¿Por qué se encapsulan? Porque adentro de estas cápsulas se mantienen los minerales o la circuitería que hace que funcione este elemento. Entonces, la palabra, como lo dice, discretos, quiere decir que con esta capsulita ustedes no se mantienen discretos la circuitería o el funcionamiento del mineral que se encuentre adentro de estos elementos electrónicos, ¿no? Luego tenemos los integrados, que forman conjuntos más complejos, como lo dice, ¿no? Aquí tiene como ejemplo amplificadores operacionales o compuertas lógicas. Se puede contener desde un pocos contenidos discretos hasta millones de ellos. Nos quiere decir que en los integrados también se les puede ver como unos cuadritos o circuitería así también encapsulada. Pero ¿qué pasa en estos integrados? Adentro existen un montón de circuitos o de elementos discretos que están conectados para realizar una función. Entonces aquí ya tenemos ya el conjunto hecho dentro de estos integrados para que nos realice una función o una actividad específica, ¿sí? Entonces ya sería la unión de los discretos para formar una actividad o una relación.
también poseen algunos encapsulados para proteger toda la circuitería que tiene adentro. ¿Sí? Ahí podemos ver los chips, igual aquí tenemos los amplificadores y toda esa circuitería que ya está integrada en ellos. También dice en el parte 3 que se clasifican según el material base de fabricación. Recordemos que los elementos electrónicos, la mayor base es acerca de los minerales, está el silicio y el germanio. Es un poco de los compuestos en los cuales estos compuestos son semiconductores. Y hay otros compuestos como los que se llaman no semiconductores, ¿sí? ¿Por qué se llaman semiconductores? Porque si se les aplica alguna ley o alguna especificación acerca del voltaje o la corriente, estos permiten el paso de la corriente. Y si no se cumple esta especificación o esta característica, dependiendo de cómo son construidos, no permite el paso de corriente. Entonces nosotros de ahí podemos jugar en que pasa o no pasa. Uno de los mejores ejemplos son los diodos. Pueden ser estos, los diodos LEDs o los diodos de corrección, ¿sí? En donde pasan en direcciones, en polaridad, dejan pasar corriente, y cuando se le invierte la polaridad no dejan pasar. Entonces estos están diseñados con estos elementos, estos minerales que les digo, que son el silicio y germanio, que también se los pueden nombrar según la posición de estos dos minerales como tipo P o tipo E, ¿sí? Entonces aquí nos están diciendo acerca de las impurezas, depende de qué tan puros sean los minerales para tener el efecto que requerimos, pero eso ya veríamos en clases más adelante, ¿no? Entonces, ¿en qué se quiere decir con semiconductores? Son los elementos que dejan el paso de la corriente para el funcionamiento. Muchos de ellos están aquí, son los transistores, los diag, los tristores, triac, circuitos integrados, diodos y todos los demás, ¿no? Son elementos que circulan la corriente y podemos nosotros manipular por medio de estos minerales la función de la corriente. Luego tenemos los no semiconductores. ¿Qué quiere decir? Son elementos que no poseen estos minerales y se los realiza de otra forma para tener ciertas funcionalidades. Aquí en el concepto nos dice no se utiliza ningún material semiconductor, como les había dicho, en construcción. Por lo tanto, aquí tenemos como ejemplos los capacitores de todos los diferentes formas y diseños, ya que ellos están conformados por láminas dieléctricas y dieléctrico para guardarlo, para almacenar la energía, ¿sí? Pero no es que poseen paso de minerales como el germanio que les había mencionado anteriormente, ya son otro tipo de materiales que en su funcionalidad, en este caso de un capacitor, es de almacenar por un corto tiempo la energía, ¿sí? Luego la segunda parte, la cuarta clasificación, según su función, se puede clasificar en, esta parte es muy importante, tenemos lo que se llaman sensores y actuadores, y luego controladores, ¿sí? Esto más o menos aquí ya vamos a entender para qué funciona, cuál es su función y cómo está generando la fuerza o la generación de su trabajo, ¿sí? Vamos a explicarlo. En los sensores recogen información sobre un proceso, pueden ser discretos, tienen una cantidad de salidas de información determinadas. Muy bien, también pueden ser discretos y continuos, tienen infinitas posibilidades de salidas de información o señal analógica. ¿Qué pasa con estos sensores? Los sensores son estos elementos electrónicos que nos informan y adquieren información por medio de la electricidad. Uno de estos ejemplos es el sensor de movimiento. ¿Sí? Ustedes han visto los sensores de movimiento en el cual es un pequeño sensor de luz infrarroja en la cual detecta cuando alguien se mueve. ¿Sí? Entonces lo que está haciendo es que esta luz está detectando un movimiento y por eso se llama sensor. Tiene una sensibilidad hacia el movimiento. También hay sensores de temperatura en los cuales nos ayuda para medir la temperatura. Tienen una sensibilidad ante el calor, ¿no? Ante la temperatura y nos indica.
Hay otros sensores que también señalan los niveles. Tenemos en nuestros edificios cisternas donde se almacena el agua para distribuir. Entonces hay sensores que determinan si es que esta cisterna está llena de agua o está vacía. ¿Para qué? Para que tener un control automatizado para llenarla o vaciarla, ¿no? Y así podemos seguir explicando acerca de sensores y de elementos electrónicos que nos ayudan a percibir o tener vista de qué está ocurriendo, ¿no? Con su sensibilidad, por tanto es la palabra, ¿sí? Luego tenemos los actuadores, actúan para modificar el proceso, por ejemplo en ellos los motores, LED, resistencias, lámparas, zumbadores. ¿Qué quiere decir el actuador? El actuador quiere decirte que cambia el estado físico de la fuerza o del movimiento. ¿Qué quiero decir con esto? Quiero decir de que nosotros, cuando pongamos el ejemplo de una puerta de garage, ¿sí? Nosotros para abrir la puerta de garage necesitamos hacer una fuerza en la cual nosotros vamos con nuestras manos, cogemos la puerta y empujamos. Estamos aplicando una fuerza mecánica, ¿sí? Pero ahora conteniendo estas puertas automáticas, gracias a los motores, nosotros inyectamos la fuerza eléctrica, que sería la electricidad, hacia el motor, y el motor cambia esta fuerza eléctrica a fuerza mecánica. ¿Por qué? Porque está haciendo la fuerza de abrir la puerta. Entonces, eso es un actuador. Entonces, estamos nosotros mandando energía eléctrica para que se transforme en energía motórica, que sería física, para la cual abrir la puerta. Entonces, aquí tenemos igualmente en los LEDs. Nosotros estamos aplicando energía eléctrica para que los LEDs la transformen en energía lumínica, ¿sí? Entonces, la electricidad está transformándose en luz. Aquí en los motores, la electricidad se está transformando en movimiento. En las resistencias, la electricidad se está transformando en calor. Las lámparas, igual que los LED, y los zumbadores, igualmente. La electricidad se está transformando en un zumbador, en un vibrador, en algo que pueda realizar la función requerida, ¿no? Luego tenemos los controladores. Esta parte de los controladores es la parte que controla, lo que controla a los sensores y el actuador. Porque el controlador influye en estos dos. El controlador es el proceso que realiza, el proceso inteligente o automático que realiza. Esto es como una computadora. Tenemos ejemplos de PLCs y PICs. ¿Qué hace este programa o este elemento, mejor dicho elemento, ¿no? Lo que hace es llama a los sensores a informar si es que está pasando algo, y según la información de los sensores, el controlador va a mandar a funcionar los actuadores. ¿Qué quiero decir? Hagamos el mismo ejemplo de una puerta de garage. Recordemos que en la puerta de garage vamos a tener sensores que nos van a decir si la puerta ya está abierta o si la puerta está cerrada, para que el motor frene y no mande de más la fuerza y se pueda romper la puerta, ¿no es cierto? Entonces, ¿el controlador qué hace? Primero dice, a ver, sensores, ¿cómo está la puerta? Está cerrada. Los sensores dan la información de que está cerrada al controlador. Entonces, el controlador cuando dice, ok, la puerta está cerrada, y aplastan el botoncito del control para abrir, entonces el controlador dice, sí se puede abrir porque la puerta está cerrada, y manda al actuador, que sería el motor, para que abra la puerta, ¿sí? Una vez que está funcionando, los sensores le van a decir, la puerta está abierta, entonces el controlador va a decir, la puerta ya está abierta, entonces manda a apagar el motor para que no dañe la puerta, ¿no es cierto? Y así sucesivamente. Entonces, el controlador tiene la obligación de controlar, como dice la palabra obviamente, al actuador, que va a ser el elemento que va a actuar, y sobre los sensores que van a informar cómo debe de trabajar el actuador. ¿Entendido, muchachos? Eso sería la clasificación. De aquí tenemos más clasificaciones, como según el tipo que se puede clasificar en resistores, variables. Tenemos aquí cómo varía una resistencia. Tenemos los LDRs, que son resistores fotovoltaicos que funcionan con la luz. Podemos
podemos ver aquí. También tenemos los termistores, son los elementos que pueden medir la temperatura. Estos elementos, estos minerales semiconductores, determinan la temperatura, porque con la variación de la temperatura ellos pueden aumentar resistencia o disminuir, y tenemos para temperatura negativa y temperatura positiva, ¿no? Eso ya vamos a ver un poco más adelante. Tenemos los capacitadores que habíamos dicho, los capacitores que no tienen ningún elemento semiconductor, simplemente son placas metálicas. Tenemos un dieléctrico y en el cual nos ayuda para almacenar energía. Tenemos las diferentes variaciones, ¿sí? Tenemos fijos, cerámicos, de poliéster. También tenemos electrolíticos, los que parecen como unos tanquecitos. Todos estos son los famosos condensadores. También tenemos variables de ajustables, condensadores variables para medir la cantidad que necesitamos de corriente, ¿no? Bobinas inductoras para inducir, interruptores. Muchos han consultado los interruptores electrónicos, los pequeños, que es para el control, ¿no? Luego tenemos los relés, los famosos relés, el aparato más funcional que tenemos, en el cual aquí podemos generar bastante control en lo que son los actuadores, fusibles para la protección de nuestros circuitos cuando hay sobrecargas, mayor tensión. Tenemos también los varistores, ¿no? También protegen los circuitos, revisan lo que es las corrientes, regulan, también nos informan, también son como sensores a ver cómo funciona el circuito. Algo muy importante en lo que es la generación y lo que es la alimentación en circuitos, tenemos los transformadores. Gracias a ellos nosotros podemos reducir o aumentar el voltaje que requieren nuestros elementos electrónicos. Muy importante. Recuerden que aquí podemos usar lo que son los adaptadores de celular, los cargadores de celular. Todos ellos forman estos transformadores, ¿no? Y tenemos luego circuitos integrados que ya son un poco más complejos, los cuales van a dirigir y transformar lo que son la electrónica con puertas lógicas. Muy bien, entonces hasta aquí, hasta el punto 4 que les había explicado, es las características básicas de cómo se clasifican los elementos, ¿sí? Hasta la parte, hasta la parte 4, ¿no? Según su funcionamiento. A partir de la parte 4, según su tipo, pueden clasificarse. Esos ya son unas características especiales que tienen ya los distintos elementos, ¿sí? Entonces, como esta clase es de lo general, se puede llegar hasta la 4. ¿Alguna pregunta hasta aquí, chicos? Igualmente pueden hacer cualquier comentario acá en el video, por favor, si es que tienen alguna consulta en la cual yo les pueda ayudar. Muy bien, entonces este sería el pequeño resumen acerca de los componentes electrónicos básicos, agradeciendo a la página que ya les voy a dejar en el enlace, que tiene una clara explicación. Nosotros estamos haciendo un pequeño review de lo que está escrito aquí en la página, muy detallada. Igualmente, si quieren conocer algo más, podemos poner aquí en el menú del lado izquierdo más opciones, ¿no? Eso sería la clase de hoy. Ya sabemos lo que son los componentes electrónicos básicos. Así que alguna pregunta, algo que necesiten saber, los estaría contestando abajo en los comentarios, o si tienen ahorita una pregunta. Entendido, chicos, ha sido un gusto. Nos estaríamos viendo en el otro tema, si es que ya no hay ninguna pregunta.